Hace 162 años, precisamente hoy, 4 de mayo de 1862, se lleva a cabo la batalla de Atlisco, una batalla muy importante que tiene que ver con la del día siguiente, el 5 de mayo, en Puebla. En esta batalla vamos a encontrar la participación de un tlaxcalteca y de manera muy importante el tlaxcalteca, el general Antonio Carvajal Fernández. En esta ocasión no voy a platicar sobre datos biográficos del general, no vamos a platicar sobre la batalla, hay mucha información sobre esta batalla, libros completos, expedientes, conferencias, artículos que hablan sobre la batalla de el 28 de abril en Acutzingo, la del 4 de mayo de Atlisco, por supuesto la del 5 de mayo en los fuertes en la ciudad de Puebla. En esta ocasión, lo que me interesa es que platiquemos un poquito sobre la intervención o la participación que tiene don Antonio Carvajal en esta batalla tan importante para la historia de México y para el triunfo que hubo el día 5 de mayo. Estamos viendo, para ir contextualizando, que el general entró al ejército en 1858, de acuerdo a su expediente que está en el Archivo Histórico Militar, hacia noviembre de ese año 1858. Son los primeros documentos que se tienen de su ingreso o de su participación ya como miembro regular del ejército mexicano. Estamos viendo en la imagen que para abril de 1859, un año después, se le otorga ya el grado de coronel. Es decir, es un personaje que asciende muy rápidamente en los grados militares, y esto tiene que ver con sus capacidades como militar, el arrojo que tenía, sus movimientos y las actividades que estaba realizando y que realizó durante toda la Guerra de Reforma. No hay que perder de vista que él va a participar en la Guerra de Reforma. Dicho sea de paso, no es motivo de esta plática, ya lo haremos en otra ocasión. Nunca fue miembro de la Spy Company, es decir, de la compañía espía al servicio de los Yankees en 1847-1848. Incluso se dice que en el 48 se va a Estados Unidos, pero hemos encontrado registro de nacimiento de sus hijos en la Ciudad de México y donde él comparece para el bautizo de sus hijos. Es decir, estaba viviendo en la Ciudad de México, no estaba huyendo y además no está en la lista de los miembros que se ha publicado sobre esta compañía que apoyaba a los norteamericanos en 1847-48, dicho sea de paso. En 1859 se le da el grado de de coronel, y para febrero de 1860 se le da el grado ya de general de caballería. Él lo solicita y se le otorga por el Ministerio en entonces de Guerra y Marina, no era defensa, sino era el Ministerio de Guerra y Marina, y para 1860, antes de que terminara la Guerra de Reforma, en plena Guerra de Reforma, en donde él pelea del lado de los constitucionalistas, le dan el grado ya de general a don Antonio Carvajal. Llegando a 1862 y la invasión norteamericana, encontramos el informe que hace Ignacio Zaragoza y señala que tiene que enviar a las brigadas de Tomás Oran y de Antonio Carvajal Fernández a cubrir la retaguardia hacia Atlisco y hacia Matamoros, porque tenían ya información que iba a llegar un ataque por la parte de la retaguardia para tomarlos entre dos fuegos y ganarles la batalla al día siguiente del 5 de mayo. Entonces, requiere enviar general Ignacio Zaragoza estas brigadas, que además vamos a ver más adelante que no eran las únicas, eran casi 1,600 hombres, para proteger la retaguardia, lo cual se realiza en la madrugada del día 4 de mayo en la hacienda de la Trapera, cerca de Atlisco, y donde estas tropas combinadas mexicanas derrotan
a las tropas mexicanas traidoras a la patria que venían en auxilio de los franceses. También, dicho sea de paso, y esto en otro momento lo vamos a platicar también, en Coacoyunga, cerca de Chignahuapan, otro tlaxcalteca, el coronel, entonces coronel Doroteo León de la Luz, detiene, vence a otro grupo de soldados mexicanos al mando del general Ignacio Gutiérrez, que también venían a apoyar a los franceses. Es decir, dos tlaxcaltecas apoyan en el norte por Chignahuapan y en este caso el triunfo tan importante de esta combinación de brigadas de Tomás Oran y Carvajal en Atlisco. Después platicaremos de don Doroteo León de la Luz. Es tan importante esta batalla de Atlisco el 4 de mayo y tan trascendente para el triunfo del día 5, que el propio Zaragoza refiere que fue vital detener al grupo que venía encabezado por Márquez para que no atacaran la retaguardia en la ciudad de Puebla. El 10 de diciembre del mismo año de 1862 se emite un decreto y se habla de los valientes hijos de México que derrotaron a los traidores el día 4 de mayo y que contribuyó, como lo dice el texto, eficazmente al triunfo alcanzado. Es decir, se da una importancia con mucho valor a esta batalla. Y estamos viendo el decreto del 10 de diciembre de Jesús Ortega, en donde vienen los diferentes puntos, no se alcanzan a ver totalmente en la pantalla, no los vamos a leer porque no se trata de leer el documento, pero en el que se habla de la batalla del 28 de abril, la batalla del 4 de mayo en Atlisco, donde está nuestro militar tlaxcalteca Antonio Carvajal, y la batalla, por supuesto, del 5 de mayo, y se ordena condecorar a los oficiales y a las tropas que participan. De ese tamaño fue el triunfo de Carvajal. Me estoy adelantando, el triunfo de las tropas en las que participó Carvajal en Atlisco. Aquí, nada más como dato curioso, interesante, me encontré estos documentos en su expediente personal de Antonio Carvajal. No pongo el documento, sino pongo el traslado del texto. Y fíjense cómo 7 años después, el 18 de febrero, don Antonio Carvajal hace una solicitud al Ministerio de Guerra donde les dice que pues, sencillamente no le han entregado la condecoración que le pertenece por haber participado el día 4 de mayo allá en Atlisco. Él hace esta solicitud y en respuesta de la solicitud que hace él, viene la entrega de la condecoración, y aquí la estamos viendo, del 4 de mayo en la villa de Atlisco, es puñoleta de don Antonio Carvajal, donde él que recibe el 2 de mayo, prácticamente 7 años después, faltaban 2 días, y en los considerandos, que no incluí el documento en esta presentación, en los considerandos para que se le otorgue la condecoración, se establece textualmente que vistos los documentos relativos, el expediente relativo a la batalla, se reconoce que Antonio Carvajal fue el general en jefe. Repito, Carvajal fue el general en jefe. Y aquí es a donde yo quiero llevar esta ocasión la plática. Ha habido una serie de discusiones a través de más de 150 años. Yo estuve en el segundo Congreso Nacional de la Intervención Francesa, precisamente en los 150 años, en el 2012, donde se daba esta discusión. ¿Quién había sido el comandante? ¿Tomás Oran o Antonio Carvajal? Te decía que Oran había sido o fue el comandante en jefe de este grupo que venció el 4 de mayo, pero que después, el haberse pasado al bando francés ya con el imperio de Maximiliano, había propiciado que la historiografía lo hiciera a un lado. Pero bueno, el primer documento que me permite entender que el general en jefe, el comandante de todo este grupo que pelea en Atlisco, es Antonio Carvajal Fernández, el tlaxcalteca, nacido en San Pablo Petatitlán, porque así está en el expediente
de la batalla de que se da en estos sitios. Y aquí tenemos comparativamente los dos documentos. Del lado izquierdo, y estoy moviendo un poquito el cursor, estamos viendo general de brigada, que debe ser general de caballería realmente. General, aquí lo dice, Antonio Carvajal. Cuando estamos hablando de la brigada Carvajal, reconocen que es general de brigada, general de caballería, Antonio Carvajal. Jefe, aquí dice jefe, no hay otro jefe. Y cuando entramos con Tomás Oran, y aquí me permití subrayar el documento, aquí nos señala claramente coronel de caballería Tomás Oran. Como estamos viendo aquí su nombre, Tomás Oran, coronel de caballería contra el general de caballería Antonio Carvajal. Ya tenemos dos indicios, dos documentos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se señala los grados militares. Evidentemente, Tomás Oran no podía darle órdenes a Carvajal porque él era el general. Y un tercer elemento que debemos tomar en consideración es que termina la batalla del 4 de mayo, concluyen las acciones, huye Márquez con esta gente y el general Antonio Carvajal se queda en Atlisco para seguir cuidando la retaguardia con todos los elementos que quedaban, en tanto que el coronel Tomás Oran se regresa precipitadamente hacia Puebla y él va a participar ya bajo las órdenes del general Zaragoza, bajo las órdenes del general Porfirio Díaz, el día 5 de mayo. Es decir, el general en jefe de este grupo se queda a seguir cuidando la retaguardia para evitar que llegaran el día siguiente, o en la misma noche del día 4 o el día siguiente 5, nuevamente a tratar de atacar. Tanto que Tomás Oran no tenía la responsabilidad de vigilar y cuidar la retaguardia y puede regresarse hacia Puebla. Aquí tenemos otro documento también que está en el expediente del Archivo Histórico Militar, en donde, bueno, está la lista de bueno, no la lista, mejor dicho, está la cantidad de elementos por grados que tenía la Brigada Carvajal, y eran 221 elementos. Muchos de ellos tlaxcaltecas que participan en esta batalla, y que aquí, bueno, alcanzamos a ver un poquito los datos que eran los que participaban en esta Brigada Carvajal, y que vemos que son 221 elementos los que participan. En total, participan 1,594 elementos en este ejército. Participa la Brigada Camacho, el segundo ligero de Toluca, por supuesto la Carvajal, la Brigada Villagrán segundo de Toluca, la Brigada de Tomás Oran, que ya hemos mencionado, el primer cuerpo de lanceros de Morelia, el escuadrón de Quesada, y la Brigada Prieto, el cuarto batallón ligero. Vemos aquí que hay una serie de coroneles, Antonio Peralta, por ejemplo, el coronel Villagrande, el coronel Tomás Oran, Antonio Ruiz Caerrillo, no está equivocado, es Caerrillo su nombre, Francisco Barberena, aquí sí está mal, no está con mayúscula, el coronel Pablo Zamacona, ahí también tenemos un dedazo, no es Zamacova, es Zamacona, pero todos ellos son coroneles. El único que aparece como general de estos 1,594 elementos que participan en la batalla es el general Antonio Carvajal. Con esto, insisto, no era la intención platicar de la batalla, no era la intención hablar de los elementos que participan, no era hablar de la biografía de don Antonio Carvajal, sino era hacer una reflexión y tratar de puntualizar que el comandante en jefe y el que logró el triunfo en Atlisco, el que protegió la retaguardia de Zaragoza y que fue reconocido por Zaragoza y por el propio presidente Benito Juárez, fue un grupo de 1,594 soldados mexicanos al mando del general de caballería, general de brigada, reconocido en ese momento, Antonio Carvajal Fernández, tlaxcalteca, nacido en Apetatitlán. Y bueno, esto debe ser motivo de
de orgullo para nosotros los tlaxcaltecas tener un héroe que participa en contra de la invasión francesa hace 162 años. 4 de mayo de 1862, la batalla de Atlisco, el general Antonio Carvajal Fernández, tlaxcalteca, al mando de 1,594 soldados mexicanos, muchos de ellos tlaxcaltecas, por lo menos en su brigada, logra detener este grupo que venía a atacar por la retaguardia a Zaragoza y a Porfirio Díaz, y ayuda en mucho ayuda al triunfo de las armas mexicanas para el día siguiente, 5 de mayo. Recordemos con mucho orgullo a don Antonio Carvajal Fernández.